Les damos la bienvenida a todas y a todos al ciclo sobre Desarrollo Sostenible 2021 que organizamos desde la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental de este Consejo. Hay varias cuestiones que les queremos contar para el 2021. Una, que hoy estamos inaugurando el ciclo, habrá 6 reuniones más, siempre van a ser los martes a las 18. El foco este año está puesto concretamente en el aporte que los profesionales en ciencias económicas podemos hacer al desarrollo sostenible. También queremos comentarles que para los matriculados hay reuniones de nuestra comisión, lo mismo que de otras comisiones, en nuestro caso los terceros miércoles de mes, en forma virtual, a las 18:30 para seguir debatiendo estos temas. Los invitamos a todos cordialmente a participar. Queremos contarles también que desde el Consejo, desde la DAC, se están brindando varias capacitaciones en esta temática actualmente para matriculados, una de ellas en forma sincrónica sobre los reportes de sostenibilidad y 2 en forma asincrónica sobre sustentabilidad y responsabilidad social. Y seguramente estén atentos porque van a aparecer otras capacitaciones. Otra de las cuestiones, tal vez para empezar en esta temática o si tenés dudas puntuales, son las asesorías. Hay 2 profesionales que están brindando a los matriculados esta asesoría bastante reciente sobre desarrollo sostenible. Bien, comentadas todas estas cuestiones, siempre un agradecimiento enorme a las autoridades que nos permiten esta participación activa en relación al desarrollo sostenible y a los colaboradores del Consejo que facilitan y nos apoyan en todas estas reuniones. En la reunión de hoy vamos a abordar lo que es el aporte de los licenciados en Economía. Hay muchísimo para contar. Yo solamente quiero, para despertar el interés inicial, hablar de lo que se puede hacer en la economía y en particular todos podemos acercarnos a partir de lo que es la economía ambiental. Es una de las cuestiones para abordar, se van a abordar muchas más en la reunión de hoy. Muchas veces nos preguntamos, los contadores y otras profesiones, bueno, ¿cómo empiezo? En mi opinión, la economía ambiental es una forma y quiero recomendar a 3 profesionales que trabajan muchísimo el tema para leer sus escritos, que son Mariana Contegrán, Martina Chidiac y Mariana Saidón. Esto como un puntapié, pero quédense porque va a haber muchísimo más en esta reunión. En la reunión de hoy nos acompaña como comisión partícipe la Comisión de Estudios Económicos y tenemos el honor de que también participe con otros invitados especiales que seguidamente serán presentados, su presidente, que es Roberto Pons. Muchas gracias por acompañarnos. La moderación de la reunión va a estar a cargo de Rafael Tesoro. Rafael es nuestro querido vicepresidente de comisión. Rafael es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y es profesor en Filosofía y en Ciencias de la Educación. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias, Inés, por tus cálidas palabras de inauguración de este ciclo tan querido por nosotros. Bueno, me sumo también a tus palabras de agradecimiento a las autoridades del Consejo que tanta gestión están implementando. Bueno, también agradecerte a vos, Inés, por la actividad de la Comisión de Estudios de Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental, ¿no? A las reuniones plenarias que tenemos todos los meses. También podemos mencionar las reuniones científicas y técnicas, como esta que nos convoca hoy en día, la producción de colaboraciones técnicas, actividades de difusión y capacitación. Incluso los miembros de nuestra comisión hacen estas actividades por fuera de nuestro consejo profesional, ¿verdad? Y así es el caso de muchas comisiones más de nuestra institución, como es el caso de las comisiones copartícipes de esta reunión científica y técnica que recién mencionabas, la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía y de Estudios Económicos. Bien, concretamente, el ciclo sobre desarrollo sostenible está abriendo este año de trabajo de nuestra Comisión de Sustentabilidad con reuniones científicas y técnicas sobre el rol y el aporte de cada profesión de ciencias económicas en materia de responsabilidad social, dado que es una tarea necesariamente interdisciplinar. Y nos pareció muy bien iniciarla, este ciclo, una reunión científica y técnica sobre el aporte de los licenciados en Economía en sustentabilidad. Lo que más nos interesa, en definitiva, es instalar este tema y darle difusión, para que los profesionales nos interioricemos un poco más
nos motivemos a profundizar por nuestra cuenta y brindemos un servicio más calificado a nuestros destinatarios y a la comunidad en el interés público. Y haciendo un poco de memoria, ya hay antecedentes sobre la preocupación profesional entre los licenciados en Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la insuficiencia de los informes de responsabilidad social o balances sociales, así como se presentan ahora. Esta preocupación fue expresada en diversas instancias, incluyendo aportes en varios equipos de trabajo, colaboraciones y ponencias presentados en jornadas y congresos de economía, en los que, además de la importancia de asegurar la verosimilitud de la información y gestionar la administración, se da cuenta de la relevancia de construir, desarrollar y sistematizar la información disponible, evaluar su significatividad, etc. Por ejemplo, material que está a disposición en la web de nuestro Consejo Profesional. Bien, sin más introducción, me gustaría que ya introduzcamos a nuestros valiosos expositores. El primero de ellos es Carlos Schwarzer. Voy a leer brevemente sus antecedentes. Carlos Schwarzer es graduado en Economía en la Universidad de El Salvador. Fue profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Es director en Schwarzer Economía Consultores, fundada en 1984, especializada en pymes industriales. Es asesor de política industrial en la Unión Industrial del Oeste y otras instituciones empresarias sectoriales. Dirigió diversos programas de la cooperación internacional en programas de empleo, pymes y reconversión industrial y comercial. Diseñó y dirigió programas de asociatividad empresaria en el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense y en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Carlos, ¿está bien? ¿Es correcto? Sí, es correcto, eso es brevemente la historia de vida. Bueno, genial. ¿Y qué historia? ¿Y qué historia, querido Carlos? Carlos, a ver, comenzando un poquito, a veces se nos ve a los economistas como que solo sabemos abstraernos en las grandes variables macroeconómicas. Pero vos sos un ejemplo de los que también tienen vasta experiencia asesorando a pymes. Sos un profesional que sabe recorrer usualmente fábricas y talleres, manteniendo una mirada sobre el sistema en su conjunto y su movimiento general. Hemos tenido ocasión de conversar sobre los procesos de creación de valor y sus consecuencias sociales, y sobre la importancia de proyectar negocios sostenibles económicamente en el tiempo, en un mediano y en un largo plazo, desde un concepto de la sostenibilidad propiamente económica, aun cuando algunos profesionales todavía perciben erróneamente que la sustentabilidad no pasa de una preocupación simpática por el conservacionismo o por la preservación de la belleza de algunos paisajes. Por favor, Carlos, me gustaría pedirte si nos ilustrás, desde tu formación académica, experiencia profesional y tus reflexiones personales, sobre la generación de valor y su distribución. Bueno, en realidad cuando uno se refiere a la sustentabilidad o a la sostenibilidad, que pueden haber en algunos casos ser interpretadas de manera diversa, o sea, son conceptos distintos, aunque ambos conceptos coinciden en la necesidad del equilibrio de los recursos, ¿sí?, que se van a utilizar en función de minimizar o no afectar, ¿sí?, lo que serían los recursos disponibles en la tierra en general. La sustentabilidad y la sostenibilidad es muy común escucharla a nivel del sector agroindustrial, ¿sí? Se habla de la economía circular en este ámbito, pero no es el caso del sector industrial. Desde que el hombre empezó a poblar la tierra, empezó a intervenir en la naturaleza. El proceso de creación de valor arranca en el mismo momento en que el hombre, el ser humano, para no hacerlo por esta cuestión de género, decir hombres puede ser malinterpretado, el ser humano desde que movió una piedra para utilizarla en beneficio propio porque le molestaba,
porque quería usarla para tapar la cueva, empezó un proceso de creación de valor, donde en realidad a lo largo de la historia la creación de valor estuvo ligada al trabajo humano. Pero ese trabajo humano, cada vez que se ejecuta, modifica las condiciones de vida y las condiciones de la naturaleza, transforma la naturaleza. La creación de valor es un permanente proceso de transformación de la naturaleza. ¿Qué es lo que se intenta cuando se habla de sustentabilidad de los proyectos, sobre todo de sustentabilidad? Es tratar de hacer un uso racional de los recursos naturales y, a su vez, hacer un uso o un método de producción, de transformación de la naturaleza, cuyos residuos e impactos, ¿sí?, no alteren ni empeoren la situación inicial. Por eso, en realidad, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, después del fallo Mendoza, se crea esta entidad que se llamó ACUMAR, por el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo y los vuelcos que la industria producía en esa cuenca y que generaba un impacto, ¿sí?, no solo económico, ambiental, sino también social para las personas que vivían alrededor de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es decir, pongo este ejemplo porque en realidad muestra cómo la industria que se desarrolló en esa cuenca afecta aún hoy, ¿sí?, las condiciones de la naturaleza, y eso tiene cierto rasgo de irreversible, porque en realidad es muy difícil, imposible, restaurar, reparar, ¿sí?, la intervención y los impactos que la producción de valor genera en la naturaleza. Ahora bien, uno de los aspectos de los que yo estoy hablando se refiere específicamente a la industria, ¿sí? Y la industria obviamente tiene su impacto, ¿sí?, no solo a nivel de los recursos naturales, sino que en realidad tiene un impacto social y tiene un impacto económico. Esos impactos, el modo de ver esos impactos en los procesos de creación de valor son, diría, una especialidad casi única para un economista, porque en realidad presupone, ¿sí?, hacer una evaluación de cuáles son los costos asociados, ¿sí?, a la producción de valor y que parecen invisibles para el industrial, sobre todo en las pymes. Uno ve muchas pymes y dice, yo instalo la empresa, la instaló en el año 50, en el medio del campo, en el conurbano, ¿sí?, y resulta ser que los trabajadores, para no viajar, se armaron un barrio alrededor de la empresa. Hoy, los que viven alrededor de la empresa quieren que el tipo se vaya, ¿sí?, porque el impacto social que está teniendo altera las condiciones de vida. Entonces, en realidad, la industria tiene este problema hoy día, ¿sí?, de su relación con el medio social, y eso tiene un costo, tiene un precio, y eso excede una hoja de balance, ¿sí?, porque en realidad en el máximo de la situación, la empresa se tiene que mudar, con lo cual implica la realización de un proyecto, ¿sí?, aunque sea en forma artesanal, pero un proyecto cuidado, ¿sí?, estudiando cuáles son los lugares de localización y las posibilidades de que no se le vuelva a repetir el mismo problema apenas se mude. En los hechos, yo trabajo mucho con parques industriales y en realidad hay una batalla en el conurbano entre los que lograron entrar a los parques industriales y los que no lograron. Entonces, en realidad, la pulsión hoy de los industriales, no están dadas las condiciones de inversión, porque, bueno, todos conocemos las condiciones macroeconómicas que vive la Argentina, pero en realidad
a la larga, ¿sí?, la industria ya no puede convivir en zonas urbanas como lo está haciendo ahora. Entonces, en realidad, ahí hay estudios económicos muy importantes para hacer respecto de lo que serían políticas de desconcentración industrial. O sea, hoy la industria está concentrada en el conurbano, ¿sí?, y en realidad hay una necesidad de hacer estudios interdisciplinarios donde lo económico juega un rol importante, no solo es urbanístico, sino también económico, respecto de desconcentrar, ¿sí?, a la industria por razones de empleo, ¿sí?, por razones de contaminación, digamos, disponibilidad de los recursos de las materias primas, insumos, etc. Con lo cual, para un economista ese es un campo, ¿sí?, y es digamos, una especie de especialización que realmente la universidad hoy día no le presta mucha atención, sobre todo en estos temas que son los temas que va a tener que enfrentar la Argentina cuando logre entender que lo que hoy se llama AMBA hay que desarmar el resultado de una política de sustitución de importaciones que hoy está terminada, ¿correcto? O sea, las migraciones internas hacia las industrias que se radicaron en los centros urbanos, hoy en realidad no son sustentables. Uno lo ve, no se puede resolver el problema de las cloacas en el Partido de la Matanza, porque en realidad la inversión pública que habría que hacer es imposible de hacerse. Las condiciones de vida son realmente paupérrimas en esas zonas. Sin embargo, en esas zonas está la industria, está el trabajo, está el empleo. Entonces, en realidad, el economista, el licenciado en economía, tiene que sumarse a esos equipos multidisciplinarios para entender cuáles son, ¿sí?, los costos que debe enfrentar una empresa por estar situada donde está situada, y a su vez cuáles son los impactos económicos que eso tiene. Ahora bien, yo señalaba que hay una cuestión de empleo en el medio, ¿sí? Es decir, la creación de valor. Ahora después yo voy a hacer otra distinción sobre la creación de valor. La creación de valor en términos industriales, ¿sí?, cada vez utiliza menor cantidad de empleo. El tipo de empleo que va demandando la industria en una sociedad que tiene 4 millones de desocupados es en realidad un empleo cada vez más sofisticado, por llamarlo de alguna manera, con algunos niveles, digamos, de capacitación o de especialización cada vez más, más finitos o más dedicados, ¿correcto? Ahora bien, en este punto aparece otra situación donde los economistas deberían sumarse a los equipos multidisciplinarios, que es cómo se va a tratar el problema de la matriz productiva en la Argentina para tratar de absorber a 4 millones de desocupados, o 5, no sé, ya el número lo desconocemos realmente. Yo digo 4 o 5 en un masomenismo no muy científico, ¿sí? Pero en realidad el licenciado en economía debería sumarse a equipos multidisciplinarios para ver cuestiones no solo de desarrollo local, para ver qué cosas se pueden hacer con lo que hay en ese lugar, ¿sí?, a ese nivel de empleo, con esas características del empleo, sino que aparte, en realidad, cómo se capacita, cuáles son las habilidades, ¿sí?, que se le deben trasladar a esta gente desocupada, a estos trabajadores desocupados, para mejorar una palabra que a mí, cuando yo me dedicaba al programa de empleo con la OIT, era la palabra empleabilidad, que se había puesto de moda, creo que sigue estando de moda, cómo se los dota de empleabilidad, que es un término muy discutible, ¿sí?, como para mejorar su inserción laboral.
Pero una cosa es los que están afuera del proceso de producción de valor, y después están los que están adentro del proceso de producción de valor. Y ahí en realidad no lo contemplan los actuales informes contables, pero en realidad las empresas deberían empezar a dar cuenta de un acercamiento, el inicio de un camino hacia la certificación en lo que se llaman las normas SA, Social Accountability, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la SA 8000. ¿Sí? ¿Qué es la SA 8000? Es que la empresa pueda certificar que cumple con todos los convenios de la OIT a los que la Argentina adhirió. Eso es un tema que tiene impacto en los costos. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa tiene que empezar a ver de qué manera modifica su política laboral para adaptarse a esta nueva situación de ver si cumple o no con los convenios de la OIT, y eso tiene costos e impactos tanto en los procesos de producción como en los costos de producción. Ya no solo es un problema de layout productivo, sino que es un problema también de costos. En los hechos, yo, como vos decías cuando me presentaba, yo camino empresas, voy a reuniones a empresas donde en realidad uno se pregunta si se puede vivir ahí adentro, amontonados como están, porque en realidad el costo del metro cuadrado para hacer un galpón implica que se deben mudar. Si quieren agregar una máquina, como no se pueden mudar, van amuchándose adentro, y en realidad las condiciones de seguridad, digamos, inclusive los mismos costos de fabricación, porque hay pérdidas por energía eléctrica, es decir, hay una serie de elementos que hacen al costo de producción que en realidad no se reflejan en una hoja de balance, pero que en realidad el economista debe armarle un cuadro de situación al empresario para mostrarle que la viabilidad y factibilidad de su proceso industrial está sometido a cuestiones no contables, ¿sí? Pero que en realidad, ¿sí?, son costos ocultos. Creo que en su momento va a haber una dedicación a los precios sombra y digamos, en algún momento alguna conferencia técnica se dedicará al tema de precios sombra, tengo entendido que es así, y eso es un tema absolutamente complejo y muy del ámbito del licenciado en Economía. Pero ahora quiero cambiar un poco el tema industrial y pasar a una segunda cuestión. Todo el desarrollo humano, en términos de productivos, dijimos antes, implica alterar la naturaleza. Pero hay, desde la década del 70 en adelante, ya de manera absolutamente generalizada, todo lo que se llama la economía del conocimiento. Es decir, en realidad es la cuestión del aporte de la inteligencia a la creación de valor. Ese proceso de, digamos, de la economía del conocimiento que aporta inteligencia, genera una nueva industria, que es esto que se dio en llamar la industria de datos. Esa industria de datos también, digamos, tiene intervención humana, porque no existe la inteligencia artificial si no existen humanos que le enseñan y le aportan a la inteligencia artificial. Humanos que somos cualquiera de nosotros, que cuando cliqueamos estamos brindando la información a bases de datos que van alimentando, ¿sí?, los procesos de decisión, y esa información que se va acumulando, ese data mining que se va haciendo, termina en un proceso donde se comoditiza, o sea, se convierte en un producto vendible, o si no, en realidad es un juego más que, digamos, el capital no financia. El capital quiere que ese conocimiento se convierta en un producto vendible. Ahí aparece nuevamente el tema, como se dice, de no solo la responsabilidad social empresaria, sino los sistemas de relaciones laborales de los trabajadores del conocimiento, ¿sí?,
en el desarrollo de ese proceso industrial que deviene del uso de la información, de los datos que vamos proveyendo a partir de nuestra actividad diaria en la computadora o en otros juegos o en otros modos que tenemos de acceder a ceder información. Entonces, en realidad ya aparece otra cuestión, y vuelvo al tema de lo que sería el balance social de esas empresas, grandes empresas, exitosas empresas que hoy son los unicornios exitosos, se los llama así, tipo Mercado Libre, etcétera, etcétera, donde no se conoce muy bien, ¿sí?, si en realidad ese balance social, ¿sí?, de los trabajadores, el impacto que tiene estas plataformas de producción, no se conoce muy bien cómo impacta en la vida económica de la sociedad. ¿Correcto? Vamos a poner un ejemplo. Mercado Libre es solamente un sitio de transacciones, pero ese sitio de transacciones concurren una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas que han circulado a raíz de la cuarentena como catalizador de un proceso que ya se venía generando, una parte muy importante de su producción industrial. La canalizan a través de estas plataformas. Se desconoce absolutamente cuál es el impacto que eso tiene sobre la producción, sobre, digamos, sobre el sistema que se ha armado alrededor de esas plataformas, que es un sistema industrial. Por ejemplo, yo tengo algún contacto con la gente de la producción de productos para la industria de librería, de productos de librería. En realidad, esas plataformas eliminaron prácticamente a un actor que es el mayorista. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista del análisis sectorial, ¿qué pasó con ese sector? Y esto uno puede encontrar en múltiples sectores. ¿Qué pasó con ese sector? Eso es un análisis que cuando uno habla con la empresa y dice, bueno, vamos a hacer un producto nuevo, uno tiene que, como economista, decirle, mirá, tu producto tiene que circular por una plataforma. ¿Está tu producto en condiciones de circular por la plataforma? Y no solo es una cuestión ingenieril, sino que aparecen en realidad una serie de variables de estudio de mercado que obviamente exceden ampliamente la hoja de balance. ¿Sí? Es decir, un estudio de mercado no es solamente ver, che, qué bueno que está, que con esto te vas a hacer rico, yo qué sé, sino que es un complejo sistema de comprender, primero hacer supuestos, elaborar criterios de análisis del sector para entrar a ese mercado. Entonces, en realidad yo creo que cuando hablamos de sustentabilidad, para cerrar, y hablamos de sostenibilidad, ¿sí?, debemos tener muy en cuenta el rol del economista. ¿Por qué? Porque es el profesional que está en condiciones de delinear el contexto, ¿sí?, de posible ocurrencia, no de ocurrencia, porque nadie, digamos, puede decir esto va a pasar y pasa, sino de posible ocurrencia con mayor exactitud que cualquier otra profesión de las ciencias económicas. Y a su vez, aportarle cuáles son el impacto que sobre el proceso de creación de valor, ya sea a nivel intelectual o a nivel industrial, material, ¿sí?, tiene el sistema, digamos, en el que convive, el contexto en el que convive, el mercado al que se dirige, la situación de los consumidores, ¿sí?, solo la puede definir un economista que puede articular el conjunto de variables, la matriz digamos, de análisis, para decirle al empresario, por ese camino no avances. Muchas gracias.
Gracias a vos, Carlos, realmente muy interesante. Te agradezco algunos de los conceptos con los que nos has ilustrado. Han mencionado problemáticas ambientales bien presentes para nosotros los porteños, como es el tema del riachuelo, la concentración y la aglomeración urbanas, la necesidad de política de desconcentración industrial, que entiendo no es algo que solamente atañe a los gobiernos, sino también a la propia iniciativa empresaria. Has mencionado también una visión histórica hacia el pasado y mirando de manera prospectiva, ¿no? Sobre tendencias en la demanda laboral, la economía del conocimiento, verdaderamente muy interesante y nos ha dado material para pensar. Luego de las otras exposiciones voy a hacerte algunas preguntitas más, Carlos, pero vamos a pasar, si no te parece mal, a Antonio Tomasenía. Correcto, entonces, Antonio Tomasenía, bueno, voy a resumir su amplio currículum. Antonio Tomasenía es profesor de Ciencias Económicas, recibido en el Instituto Nacional Superior de Profesorado Joaquín B. González y es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Antonio Tomasenía es presidente de Ecoconsult, que brinda servicios profesionales de consultoría para gobiernos y empresas desde 1976, por lo que es una de las más antiguas firmas de consultoría de la República Argentina. Ha evaluado y ejecutado más de 200 proyectos de inversión en América Latina a entera satisfacción de sus comitentes del sector público y privado. Antonio Tomasenía ha sido consejero titular por los licenciados en Economía en el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consejero coordinador y presidente de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía y las comisiones académicas de evaluación de proyectos de inversión, comercio exterior y organizaciones regionales en diversos periodos. Ha organizado y llevado adelante varios congresos, eventos y actividades académicas y de difusión. Actualmente preside la Comisión de Evaluación de Proyectos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA e integra el Consejo Elaborador de Normas de Economía, CENECO, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, donde es miembro titular representante por empresas y usuarios. En 2020, Antonio Tomasenía fue reconocido y distinguido con el premio a la trayectoria profesional que otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está bien, Antonio? Muy bien. Has puesto demasiados antecedentes. No, bueno, es la edad, es la experiencia. Pocos antecedentes para toda tu distinguida carrera, Antonio. Y además, querido amigo, tengo que decirlo también. Muchas gracias, Rafael. Antonio, bueno, sí. sé que tenés una amplia experiencia, más puntualmente en evaluación de proyectos, materia en la que te especializás. Y me interesó mucho lo que me comentaste hace unos días sobre cómo cambia la tarea del profesional cuando realiza una evaluación social del proyecto, por la consideración de los famosos impactos indirectos o externalidades. Sí. ¿Pensás, Antonio, que los economistas también podríamos aplicar estas consideraciones y las herramientas asociadas a las mismas en otras tareas? Por ejemplo, en los informes de responsabilidad social. Claro. Totalmente. Bueno, me has dado pie para, entre lo que ha expuesto Carlos, que lo comparto plenamente, y lo que has mencionado, me has dado pie para hablar de la experiencia concreta en temas de problemática social. Y yo creo que el economista, así como otras profesiones, está perfectamente habilitado para entender toda la temática social que muchas veces es abandonada o descuidada por empresarios y gobiernos. Y otras veces por desconocimiento del profesional de las técnicas y de las metodologías sobre la temática, que hay mucho y muy buena, tanto en nuestro país como en el exterior. Quería simplemente mencionar que países que están a partir de la década del 70, 60, siguieron al profesor Haberland,
han formado destacados profesionales que además han volcado su experiencia en excelentes libros, como es el caso de Ginestar en Argentina, el caso de Fontaine, de Rafael Fontaine en Chile, que ha fallecido no hace mucho, hace pocos años, pero ha escrito 13 ediciones sobre evaluación social de proyectos. O sea que y ha formado inmensa cantidad. Lo mismo puedo hablar de Colombia y otros países latinoamericanos, y hay que destacar la tarea del Consejo Económico para América Latina, la CEPAL, y de su Instituto Latinoamericano de Planeamiento Económico Social, en lo que hace a la formación de profesionales en los aspectos sociales y fundamentalmente en la evaluación privada y evaluación social de proyectos de inversión y, digamos, formulación y evaluación de otros proyectos sociales. Podemos ponerla, es decir, cuando nuestro Consejo Profesional aprobó la resolución 36 sobre balance social, yo manifesté mi desconformidad con el alcance de esa resolución, y bueno, y además con que de alguna manera otorgó diferenciación a las distintas profesiones. Como dijo Carlos, son especializaciones, y un licenciado en administración puede tener formación en esta problemática, pero por sus incumbencias profesionales, el economista, yo creo que es, lo dijo Carlos, quien debe liderar este proceso. Ponemos la primera. Y yo me voy a referir concretamente al papel del economista y otros profesionales en la evaluación de las externalidades, que fue lo que me encomendó, lo que me encomendaste vos y los colaboradores de la comisión que trata estos temas en nuestro consejo profesional. Muchas veces, ¿qué son las externalidades? Las externalidades son los impactos, son los impactos indirectos, también llamados así, es decir, aquellos impactos que actúan sobre los proyectos de inversión o desinversión, sobre el análisis de los temas sociales. Bueno, y entonces estos impactos generalmente en las evaluaciones tradicionales no se evalúan o se omite en los flujos de fondos correspondientes. Bueno, ustedes me pueden decir todos los impactos. Bueno, hay impactos que las inversiones producen. Esto me hace acordar a Martín Fierro, a don José Hernández, que decía que hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Y bueno, estos impactos de las inversiones se cuantifican, se evalúan, se mensuran, se asignan, se estiman adecuadamente. Bueno, yo diría que los impactos económicos en los análisis de tipo económico o financiero son, evidentemente, si no fueran así, no estaría bien hecha la evaluación. Pero hay muchos efectos sociales o impactos sociales, y la mayoría de los impactos ambientales, que no son considerados en las evaluaciones tradicionales de proyectos de inversión o evaluaciones sociales. Los impactos directos son, los impactos directos son los que están en el mercado del proyecto e influyen en los costos y beneficios, y se contabilizan dentro de costos y beneficios. Los indirectos son las externalidades, que pueden ser positivas o negativas, y que, como dice Ernesto
usted en su trabajo, su evaluación social de proyectos, deben internalizarse. Bueno, ahora sí pasemos a la otra. ¿Qué impactos deberían contemplarse cuando nosotros encaramos el análisis de un proyecto social o encaramos una evaluación de un proyecto cualquiera, un informe de responsabilidad social, mal llamado balance social, o la elaboración de planes, programas y proyectos? Hay impactos económicos globales que, por ejemplo, la resolución 50 de la Federación de Consejos Profesionales, avalada por la resolución 41 de nuestro Consejo Profesional del año 2019, dice que no se debe incluir en la evaluación privada los impactos ambientales. Y acá entramos en una discusión. Yo creo que la evaluación, sea privada, sea social, debe contemplar y debe evaluar aquellos impactos que tienen determinada envergadura. No es lo mismo el impacto que produce un pelo en el suelo que el impacto que produce una gran empresa industrial a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia. Entonces, acá estamos hablando de impactos que sean medibles, sean mesurables, sean asignables, y bueno, yo los he clasificado así rápidamente porque no es un tema de especialidad el medio ambiente y sé que después lo van a tratar con más detalle, pero hay impactos globales que en los estudios de largo plazo o de mediano o largo plazo no son tenidos en cuenta, por lo cual haría falta una evaluación de tipo social que contemple los efectos más ligados al proyecto en cuestión en los aspectos de la contaminación, el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono que está afectando grandemente y que no hay una conciencia pública de la gravedad de estos impactos ambientales globales. La pérdida de diversidad biológica, hay estudios donde son miles las especies botánicas y especies biológicas que desaparecen todos los años. Y es decir, de la lluvia ácida y de las pandemias que han afectado a la humanidad y que afectan, como tenemos nuestro caso reciente del COVID-19. Los sistemas económicos vigentes, no quiero hacer una crítica al capitalismo, pero el capitalismo liberal e industrial de nuestro siglo agrava estos impactos en vez de tratar de contenerlos o de alguna manera tratar de minimizarlos o de atenuarlos. Bueno, y ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, los modelos de producción y consumo que valorizan el crecimiento sobre el ambiente y que no contemplan el concepto de desarrollo económico-social, concepto que se viene aplicando desde mediados del siglo pasado. Ya no debemos hablar de crecimiento sin tener en cuenta los efectos que produce el crecimiento sectorial, regional o nacional sobre el medio ambiente. Solo mencionar el crecimiento de la población, que de un siglo a otro hemos pasado del orden de los 1.000 millones de habitantes a 7.000 millones de habitantes. Y la autoridad pública se ha visto limitada o ha omitido emitir opinión sobre esta problemática y sobre cómo atenuar esta problemática. Bueno, pero los principales externalidades o efectos indirectos provienen de tres, digamos, sectores o subsectores perfectamente identificados. La matriz energética, es decir, los orígenes de la energía,
tanto en nuestro país como otros países del mundo, en los últimos años ha habido una modificación o por lo menos una concientización del programa, pero seguimos consumiendo recursos renovables, no renovables, como el petróleo, como el carbón, y no los reemplazamos por otros recursos que sí son renovables. Décadas pasadas, las hidroenergéticas tomaron una mayor preponderancia, pero precisamente por los efectos ambientales negativos de las grandes represas, se reemplazó la generación de este tipo de energía por otro tipo de energía que también es contaminante y también produce externalidades negativas, como ser la energía atómica. Y bueno, no me quiero centralizar en esta problemática, pero la matriz de transporte argentino es realmente no solo irracional, sino horripilante, diría, el consumo irracional que nosotros hacemos en el transporte de nuestros cereales, en el transporte urbano, en la congestión que se produce en las autopistas, y estas son todas deseconomías que deberían analizarse, internalizarse. ¿Y qué decir de las modalidades de explotación de los subsectores del sector primario, agricultura, caza, pesca, minería, silvicultura, pero solo la pesca indiscriminada que se está produciendo en el mar argentino, el abuso de fertilizantes en la agricultura, y bueno, tenemos para hacer un curso con el análisis de estos temas. Cuando el economista, o el evaluador, pero fundamentalmente el economista, tiene que evaluar los flujos de fondos de un proyecto o analizar el valor generado y distribuido de un informe social. Bueno, se encuentra con que los precios de mercado no reflejan necesariamente el costo y el beneficio de los distintos bienes, servicios y factores productivos. Y las remuneraciones de estos factores, en el caso de los factores productivos, no están acordes a las condiciones del mercado. ¿Qué hace el profesional? Y acá nuevamente es necesario la intervención de un economista para distinguir los precios de mercado de otros precios llamados de cuenta o sociales que trataremos o se tratará, tengo entendido, en otras reuniones. Aquí nos queremos centrar en lo que me han pedido, que es el análisis, mensura, cuantificación, evaluación de los impactos o externalidades que deberían considerarse en las evaluaciones que hacemos a diario los economistas. Bueno, cuando el economista hace esta tarea, el proyecto, que podría ser desde el punto privado financiero rentable o altamente rentable, encontramos que puede mejorar su rentabilidad desde el punto de vista social o que directamente no pasa la prueba básica y debe el economista expresar su rechazo formal al proyecto o recomendar su archivo, o en el caso de que los efectos de los impactos indirectos sean importantes, pero no anulen la rentabilidad del proyecto, recomendar las medidas de mitigación o compensación que neutralicen estos efectos o por lo menos atenúen el efecto de estos proyectos desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Pasamos al otro.
El economista, cuando recibe el encargo de un proyecto, debe hacer una evaluación preliminar de algunos aspectos del proyecto, antes de establecer una metodología de evaluación y pasar un costo por su actividad profesional. Y esto debe estar en los llamados terms of reference, o términos de referencia en castellano, que si ya el cliente los tiene elaborados, hay que prestar mucha atención a los mismos y fundamentalmente fijar, si es que no lo dice claramente, el alcance del trabajo, ya sea un informe social, un proyecto, un estudio, establecer las etapas de este estudio, establecer si es una evaluación que vamos a hacer ex ante o ex post, y establecer el modo de revisión de la información. Debe los términos de referencia, y si no están los términos de referencia, debemos hacer que se incluya, y si el cliente no quiere incluirlos, debemos nosotros en la metodología aclarar cuál es el área de influencia directa y cuál es el área de influencia indirecta del proyecto. Y todos estos elementos, en donde fijemos el alcance del proyecto y cómo se va a enfocar esta evaluación, tienen que formar parte del contrato o de la encomienda. Bueno, esto es un consejo que surge de la experiencia en la elaboración de los estudios, ya sean privados o sociales. El economista deberá planificar en una primera etapa, que los temas de evaluación le llaman el scoping, una evaluación técnica, legal, institucional, ambiental, social y económica. Y para hacer esto, sí, el economista puede estar capacitado para realizar todo, pero evaluar un proyecto, hacer un informe de responsabilidad social, es una tarea, digamos, donde debe darse cabida a distintos profesionales. Es una tarea, digamos, donde deben trabajar distintos profesionales. Una tarea, digamos, de equipo. Y bueno, yo les recomiendo que incluir o hacer, antes de tomar el estudio o una vez que hay, cuando hace el plan de trabajo, su metodología, hacer un estudio de reconocimiento, es decir, recorrer el área de influencia directa fundamentalmente y el sitio en el cual se va a ubicar el proyecto o es el objeto del informe social. Establecer un calendario del estudio proyecto donde se fija claramente las etapas, los puntos críticos del proyecto, cuánto va a llegar la construcción o la inversión o el trámite de importación si fuera necesario, cuánto va a ser el año de habilitación propio del proyecto y cuándo se va a extinguir la vida del proyecto. Entonces hay que fijar un horizonte temporal con etapas perfectamente determinadas. Y deben evaluarse lo que los psicólogos, los medioambientalistas llaman situación base o línea de base, que es la situación actual del proyecto, pero no quedarse en la situación actual del proyecto. Por ejemplo, a nosotros nos tocó evaluar los accesos ferroviarios y viales a los puertos al norte de Rosario, a los puertos exportadores de granos y cereales. Claro, si uno compara la situación actual, donde a lo mejor no llega al puerto, o si llega al puerto, llega con pocos vagones, vagones con poca capacidad de carga, locomotoras viejas, bueno, cualquier proyecto nos va a dar rentable. Lo que de la línea de base o situación de base o proyecto a evaluar o alternativa sin modificaciones, debe incluir la mejora
de eso, porque supone que así no puede continuar. Entonces, aunque no exista, yo tengo que llegar a una situación de base y luego compararla con la situación con proyecto. Y la situación con proyecto podrá tener N alternativas. Por ejemplo, el trazado de la vía. En este caso, teníamos 3 alternativas por donde podrían circular los trenes. Y cada alternativa de estas puede tener N variantes. O sea que lo que hay que evaluar es las alternativas con proyecto, con sus variantes, contra la alternativa de base sin proyecto. Y después de esto surgirían las rentabilidades. El alcance corresponde al ciclo de proyecto o estado de informe social, es decir, fijar hasta dónde vamos a llegar en la evaluación. Y aquí nos aparecieron elementos indirectos que pesan sobre este proyecto y a considerar. Entonces, si el economista está en capacidad para decir, si tiene en cuenta estas externalidades o nuevas externalidades y las incluye en las variantes o en las nuevas corridas de evaluación que efectuaría. ¿Cómo ando con los tiempos? Bien, bueno. Entonces, quiero aclarar que esta primera etapa del trabajo no incluiría estudios de campo ni elaboración primaria de información. Es decir, se puede realizar con información secundaria y teniendo el apoyo o la consulta de distintos profesionales especializados en cada una. Por ejemplo, el informe del abogado legal, informe institucional, es sumamente importante. Por ejemplo, en ese trabajo que cité, se producen choques entre las distintas decisiones administrativas que puede tomar el intendente, el gobernador o la nación. Entonces, hay que conciliar los intereses de los distintos stakeholders que atienden en el proyecto. Entonces, la consulta lo más amplia posible es una tarea que también el economista debe llevarla, puede ser con auxilio de un abogado, de un sociólogo, pero debe realizarse. Y bueno, si este primer análisis resulta favorable, entonces debe pasarse a un trabajo efectivo de consultoría, que sí debe estar bajo la dirección y firma del economista. No solo porque yo considero, al igual de Carlos, que estamos mejor capacitados en general en nuestra profesión con respecto a otras profesiones para realizar estas tareas, sino porque la ley así nos lo asigna. Y, por ejemplo, a nivel de la integración de consejos profesionales en ciencias económicas, la resolución 50 en materia de evaluación de proyectos de inversión ya es obligatoria tenerla en consideración. Y recomiendo a todos los profesionales que intervienen en evaluaciones sociales o intervienen en evaluaciones de proyectos o planes y programas que lean esta resolución, porque es una resolución muy explicativa de los procedimientos, y bueno, que puede no coincidirse plenamente con ella, pero cuando nos ajustamos a una metodología, lo mejor es seguirla porque da criterios de homogeneidad. En este caso de la consultoría, el profesional debe ubicarse no en hacer una evaluación perfecta, sino en tener en cuenta los intereses de quien se le encomienda y adecuar los criterios metodológicos o fijar el alcance de los estudios a los intereses del comitente. Entonces, no obstante, yo creo
que sea quien fuere quien encomienda el trabajo, si tenemos el tiempo suficiente, es muy conveniente efectuar la evaluación económica, financiera y social, y en este caso debemos contar también con una evaluación de impacto ambiental de detalle. La evaluación económica debe contemplar el punto de vista del inversor, es decir, asignar beneficios y costos considerando un criterio del momento en que se realiza o que se produce el ingreso o el egreso monetario. Entonces, el momento que se efectúa realmente la inversión y que se produce o debería producirse la salida o ingreso y que se asigna al proyecto. Es distinto el caso financiero, que se contempla, se realiza fundamentalmente desde el punto de vista del empresario o del banco que va a financiar este proyecto o otras entidades financieras que intervienen y donde el empresario quiere saber cuánto es la rentabilidad del capital que él va a arriesgar o va a aportar en este caso. En cambio, en la inversión social debe contemplarse, y volvemos al tema que me habían convocado, las externalidades, es decir, los beneficios y costos de la realización de este proyecto. En ese caso se necesitan precios sociales, y eso se va a tratar en una reunión ad hoc, y evaluar los impactos indirectos de externalidades. Fundamentalmente las externalidades referidas a la evaluación o que se reflejan en la evaluación del impacto ambiental. Bueno, perdón, Antonio. Sí, señor. No sé si podemos hacer una mención rápida al contenido que resta por un tema de respeto de los tiempos. ¿Podrá ser? Sí. Hago un cierre. Los indicadores. No, anterior. Una vez que se hizo el scoping y el screening, es decir, que se hizo este análisis general y de detalle, surgen los indicadores económicos, que los economistas estamos familiarizados, como el valor neto actualizado, beneficio en el primer año, tasa interna de retorno. Y bueno, debería hacerse un análisis de sensibilidad, un análisis de riesgo, para lo cual se deben aplicar modelos econométricos y estadísticos que hemos visto en una charla que hace poco ha dado nuestro colega Sergio, y elaborar una matriz de evaluación de impacto ambiental que acompañe a nuestro producto que surge del análisis. También una matriz de decisión en caso que la evaluación privada y social no diverjan, y una matriz del marco lógico en caso de querer evaluar las dificultades que puede tener la implementación del proyecto o el juicio social. Bueno, en este caso el economista deberá tener en cuenta, con todos estos elementos, emitir un juicio sobre la viabilidad del informe social o del proyecto encominado, y según sea el cliente, tendrá que, si el cliente es privado, tener en cuenta la resolución ya mencionada 50 de la Federación de Consejos Profesionales, y si está matriculado en CABA, tener en cuenta nuestra resolución 41, que fija los aspectos específicos, y legalizar su firma.
Si el inversor privado es extranjero, deberá acompañarse, teniendo en cuenta otras normas que puedan ser de carácter internacional, y la traducción con firma de traductor público nacional matriculado y las correspondientes legalizaciones. Y si el informe o evaluación es de carácter público, deberá contar con el dictamen conforme a la resolución del Ministerio de Economía 152 y disposiciones de la Dirección Nacional de Preinversión, que autoriza todos los proyectos para que pasen al Banco de Proyectos de Inversión. Bueno, y por último lo menciono solamente, era un caso de un ejemplo de cómo una externalidad, porque, bueno, de una externalidad como ha sido el COVID, ha afectado y ha producido una crisis alimentaria, productiva y sanitaria. Bueno, debemos preguntarnos, y lo dejo para los trabajos de comisiones académicas, que hay muchas en nuestro consejo y que invito a quienes estén interesados en profundizar en estos temas que se incorporen, si Argentina podrá mitigar la crisis y recuperar los niveles de actividad anteriores, o superarlos, en qué plazo los hará, si se utilizarán las herramientas sociales expuestas para la evaluación social, y si se internalizarán las externalidades provocadas por las intervenciones gubernamentales mediante los impuestos y subsidios que se han implementado adicionalmente a los existentes. Bueno, yo creo que dejamos acá, si te parece. Muchas gracias, Antonio, verdaderamente muy amplio, abundante el material, y también nos ha dejado pistas para poder seguir indagando después. Muchas gracias también por la referencia que hiciste a cosas tan concretas e importantes, ¿no? Como el tema de la energía, el transporte, la modalidad de explotación de los subsectores del sector primario, el tema de los agrotóxicos, la depredación de nuestro riquísimo mar argentino. Me quedo con algunas pinceladas, ¿no? De todo lo que nos estuviste compartiendo. Te animaste a decir con todas las letras que los precios de mercado son mentirosos. Esto es una herejía para tantas teorías económicas. Bueno, Antonio, gracias también por hacer referencia al reconocimiento del terreno, al campo de trabajo, ¿no? Que los economistas también tengamos esa habilidad, ¿no? Para ir al campo y conectar con la realidad concreta. Gracias, Antonio. Luego quizá te voy a hacer alguna preguntita al respecto, pero si te parece bien, paso sin más demora a Pablo Cortines, nuestro último expositor. Perfecto, perfecto. Desde ya bien, entonces, Pablo Cortines, está conectado, Pablo, ¿verdad? Sí, perfecto, acá estoy. Gracias, Pablo. Y voy a hacer una apretada síntesis de tu currículum, que bien frondoso es. Pablo Cortines es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Es máster en Finanzas, con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales, tanto en el Structuring and Sell Side como en el Buy Side. Entre otras posiciones, fue gerente de riesgos del cuarto Fondo de Pensiones de Argentina y jefe de mercado de capitales del banco Bansud Banamex. Pablo Cortines lidera el área de finanzas sostenibles de la Fundación Vida Silvestre. Impulsó junto a BID Invest el protocolo de finanzas sostenibles de Argentina, firmado por 21 bancos que representan el 80% del sistema. Es profesor de securitizaciones y de finanzas sostenibles en la maestría en finanzas de UCEMA, universidad en la cual dirige el programa ejecutivo en bonos verdes y finanzas sostenibles, primero de su tipo en el país. Pablo es consultor de bancos, empresas y organismos multilaterales de crédito. Es Financial Assessment and Evaluation Expert en el marco del proyecto Low Carbon and Circular Economy Business Action, LCBA, Argentina. Recientemente ha sido seleccionado como observador del Climate Investment Fund, vía ICC Argentina, es decir, el Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional.
Pablo Cortines colabora habitualmente en diversos medios gráficos, escribiendo notas sobre temas de su especialidad. ¿Correcto, Pablo? Así es. Muchísimas gracias por la presentación. No, por favor, tratando de respetar básicamente, ¿no? Tanto antecedente valioso. Pablo, siguiendo las mejores tradiciones de los manuales clásicos de economía, tenemos que destinar un momento también a las cuestiones financieras. Y al mismo tiempo me da la impresión que las finanzas sostenibles, un campo que dominás ampliamente, parecen ser un tópico de mucha actualidad, que está tomando fuerza, volumen, difundiéndose con rapidez creciente. Pienso concretamente, el rol que los economistas podríamos tener en el ámbito de las finanzas sostenibles, tanto del lado de las inversiones como de los riesgos. Como muchos economistas se desempeñan como asesores económicos y financieros, imagino que puede ser un tema de mucho interés profesional. Comentanos un poco sobre el mismo, por favor, y corregime si me equivoco en algo. Bueno, no, está perfecto lo que estás diciendo. Es un desafío importante porque el tema de las finanzas sostenibles es un tema bastante nuevo en la Argentina. Yo me pasé del lado tradicional, como bien mencionaste vos, de bancos, brokers, AFJP en su momento, hace unos años al lado de las finanzas sostenibles, lo cual no quiere decir que uno por vicio tenga que dejar lo otro. Pero bueno, venimos tratando de compatibilizarlo. Entonces el desafío que me plantean, y agradezco en tu nombre y también de Inés a la comisión por tratar de armar un link, por un lado, entre lo que son las finanzas, en este caso sostenibles, con la economía real, ¿no? Porque muchas veces aparecen como disociados, y yo creo que no lo son en realidad, y a partir de ahí ver cuál es el rol del profesional en ciencias económicas, en particular de los licenciados en economía, como es el caso nuestro. Así que para eso yo, si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces un poco, voy a dar un poco de contexto lo más rápido que pueda, ¿no? Porque todos sabemos que el Acuerdo de París fue aquel acuerdo logrado por casi 200 países el 12 de diciembre del año 2015, es el primer gran éxito diplomático a nivel global. Para hacer una larga historia corta, establece un objetivo de largo plazo de que el incremento de la temperatura promedio en la Tierra comparado con la era preindustrial no vaya más allá de los 2 grados centígrados, cosa que después se redujo a 1,5 grados centígrados. Ese objetivo de largo plazo, para lograr ese objetivo de largo plazo, están las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, el aporte, por decirlo de alguna manera, que los diversos países van a hacer para que en conjunto se logre acotar el incremento de la temperatura. Y dentro de eso están los países en desarrollo, como somos nosotros, que normalmente necesitamos una ayuda para poder cumplir con esos planes que van a disminuir los gases de efecto invernadero. Esa ayuda que necesitamos viene por 3 vías. Una de las vías es por capacitación, la otra por transferencia tecnológica y la otra tiene que ver con la financiación. Es decir, nosotros podemos tener planes a nivel macro, que es lo que Argentina hizo o presentó a fines de diciembre, es decir, la nueva NDC que se renueva cada 5 años, pero para eso, en general, como decía, los países en desarrollo tenemos que recibir ayuda financiera, además de las otras 2 ya mencionadas, para poder llevarla adelante estos planes. Y por eso es que es tan importante la parte de las finanzas con relación al Acuerdo de París y el resto. Habíamos mencionado, esto se revisan cada 5 años, cada vez tienen que ser más ambiciosas estas NDCs, pero además de la financiación nosotros necesitamos acotar el riesgo, y acá tiene que ver con el riesgo ambiental, y a su vez la pregunta es, ¿quién financia todo lo que hay que hacer para el Acuerdo de París y quién financia todo lo que hay que hacer para poder cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son los ODS? Entonces el planteo es muy importante y por esto es que las finanzas sostenibles son tan relevantes inclusive a nivel macro. Después lo que voy a tratar de hacer es pasarlo un poco más a nivel micro. Entonces tenemos por un lado el tema de riesgos y nosotros sabemos que todos los años está el Foro Económico de Davos en Suiza, que hace una encuesta a nivel internacional con los principales actores de la academia, de los negocios, los políticos, etcétera, etcétera, donde se les pregunta a 10 años vista, ¿cuál creen ustedes que van a ser los próximos riesgos, los más importantes, tanto medidos en cuanto a probabilidad de ocurrencia como a impacto? Y obviamente el impacto es negativo.
Dado que esto puede variar con los años, ¿no? Y ahora obviamente va a aparecer el riesgo de pandemia, o apareció el riesgo de pandemia, yo lo que hice para tratar de sacar ese sesgo anual, y para muchos la gran sorpresa es que el riesgo ambiental apareció entre los principales 5 en los últimos 5 años, tanto para probabilidad como para impacto, logrando el 42%. Entonces esto nos da una señal a nivel macro de qué es lo que está mirando el mundo respecto de riesgo. Fíjense ustedes que en los últimos 5 años el riesgo económico quedó en solamente 10% y el riesgo geopolítico en un 20%, de modo tal que claramente una de las tendencias va para el lado de lo ambiental. Entonces, respecto de esto, uno lo que dice, bueno, ¿qué es lo que hago, ¿no?, con la sostenibilidad en su conjunto? Entonces yo digo, bueno, tengo riesgo, existen riesgos, y por otro lado existen oportunidades, ¿no?, para ver las dos caras de la moneda y no siempre tener un pensamiento negativo. Entonces el riesgo de no hacer nada, y ahora vamos a entrar en eso, es, bueno, yo no tengo en consideración estos riesgos que vimos anteriormente y continúo con business as usual, es decir, sigo haciendo las cosas de la misma manera. Ahora vamos a ver que esto, tanto para inversiones como para riesgos, puede ser, bueno, sigo con el riesgo tradicional y continúo analizando las inversiones de la manera tradicional. Eso, ¿sí?, esa mirada sesgada y que no tiene en cuenta todos estos temas que estamos hablando, es una mirada que nos va a llevar justamente a que el incremento de la temperatura esté muy por encima de los 2 grados centígrados, que es lo que está pasando en este momento. Tal como vamos, y según algunas estimaciones, el incremento proyectado daría entre 3 y 4 grados centígrados, es decir, prácticamente duplicando aquello que nos permitiría virar hacia un mundo más sostenible. Y por el lado de las oportunidades, vamos a ver qué puede pasar respecto de las inversiones. Lo más importante es, en cualquiera de los casos, es estar preparados. Y estar preparados, en el caso de la finanza, muchas veces tiene que ver con la bankability, y esa bankability comienza a introducir a los riesgos ambientales, pero también a los riesgos sociales, que recién fueron considerados por otro de los ponentes, como parte del análisis que hay que hacer. Es decir, en tanto y en cuanto continuemos con el análisis tradicional, nos estamos perdiendo parte de la película. Entonces, desde el punto de vista del rol de los economistas, yo voy a dividir esta presentación en dos. Una parte tiene que ver con los riesgos y la otra parte tiene que ver con lo que sería la financiación y las inversiones. Entonces, por el lado de los riesgos, uno diría, bueno, a ver, el análisis de riesgo tradicional, uno lo podría circunscribir a las 3 o a las 4C, que tiene que ver con el carácter del cliente, tiene que ver con las capacidades que tienen, y fundamentalmente en la Argentina tiene mucho que ver con el colateral, ¿no es cierto?, con la garantía. Ese es el análisis de riesgo tradicional. Ahora, en esta nueva era, si no hay un cambio en el mindset del analista de riesgo crediticio, nos vamos a quedar con la vieja película. ¿Esto qué implica? Esto implica, por ejemplo, que si un analista tradicional está evaluando una posibilidad de crédito a una empresa y se le pide, como una de las 6 que mencioné anteriormente, el colateral, y ese colateral es un campo de, supongamos, 100 hectáreas, lo que va a hacer es, va a pedir una evaluación a su tasador de confianza y le va a decir, bueno, mira, el crédito que está pidiendo es de $10 millones, la tasación de venta rápida de ese inmueble, supongamos que es $13 millones, con lo cual lo que tiene es un aforo del 30%. El análisis tradicional diría, perfecto, tenés un aforo del 30%, inclusive en una venta rápida, con lo cual se seguiría para adelante. ¿Cuál es la diferencia respecto de este tipo de análisis? Que bueno, de repente ese colateral es un colateral que ha sufrido degradación en sus tierras como consecuencia del uso intensivo de determinados cultivos, o que recibe efluentes de manera tal que la fertilidad de ese terreno va a ir bajando con el transcurso de los años. Entonces, si yo no tengo en cuenta ese análisis ambiental adicional, es muy probable que, por no haberlo tenido en cuenta, le otorgue el crédito por $10 millones, y cuando quiera ejecutar, dado que ese cliente defaulteó, en vez de valer $13 millones, valga $8 millones. ¿Esto qué representa? Esto representa una posibilidad, una contingencia de que, por no haber hecho el análisis ambiental, el banco o el prestamista pierda plata y deba castigar esa inversión. Ese es como uno de los ejemplos. El otro tema que me parece muy importante y que está vinculado con este nuevo rol es el enfoque multidisciplinario.
Si yo estoy sentado en un banco, normalmente el economista va a tener que meterse en estos temas, pero cosas que ya están sucediendo en bancos tan cercanos como los bancos de Paraguay, tienen o están armando equipos multidisciplinarios con licenciados en ciencias ambientales, con gente que trata el tema de GIS, es la georreferenciación espacial en base a imágenes satelitales. Y todo esto lo que va armando es que no solamente, porque yo de repente, digamos, en alguna ocasión hemos discutido con algunos colegas, en el sentido de que no quiere decir que el licenciado en economía va a tener que ponerse a estudiar ciencias ambientales, sino que tiene que tener esa sensibilidad para poder incorporar esa temática a través de la complementación con profesionales que se dediquen a cuestiones más específicas. Y ese nuevo rol, en definitiva, lo que hace es brindar oportunidades para que el licenciado en economía, hablando en el caso de riesgo, pueda llegar a reconvertirse, ¿sí? Y déjenme contarles una anécdota que me pasó antes de dedicarme a esto. Yo trabajo normalmente en consultoría para bancos y me tocó evaluar, esto tiene que ver con las pruebas de estrés que empezó a implementar el Banco Central de la República Argentina para los bancos a partir del año 2012. Yo estaba trabajando con un estudio y ese estudio lo que hizo fue el estudio de estrés a nivel macro, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría, cómo quedaría este banco en caso de que ocurra una situación catastrófica en la Argentina? Y después lo que me pidieron a mí, por mi trabajo en riesgo crediticio, es hacer lo mismo, pero para la cartera de los principales 100 clientes de ese banco, ¿sí? Entonces, el mismo análisis de estrés lo hice yo para la cartera de 100 bancos. Haciendo el análisis de esa cartera, en las carpetas individualizo que alrededor de 15 o 18 de esos clientes, para esos clientes se había hecho el análisis de riesgo ambiental y social, en cuyo caso entonces se había dicho que no había problema. Entonces, como me llamó la atención de que solamente para el 15 o el 18% de los clientes se hubiera hecho, le pregunté al responsable de la cartera por qué para esos 15 o 18 y no para todos. La respuesta que me dio es porque esos 15 o 18 clientes han sido fondeados a través de una línea de un organismo multilateral de crédito que me exige que haga el análisis de riesgo ambiental y social. Conclusión, ese banco lo había hecho, no porque estaba convencido de hacerlo, sino porque se lo exigía quien le daba el fondeo. Eso que sucedió hace 10 años, aproximadamente, es algo que está cambiando y que los bancos se están incorporando y que es una buena oportunidad justamente para los economistas, y ahora les voy a contar por qué, en breve. ¿Cómo se ve reflejado esta falta de incorporación de criterios ambientales y sociales en los bancos? Bueno, nosotros desde Vida Silvestre, junto con Bidinvest, hacemos encuestas cada 3 años, este año vamos a hacer la tercera encuesta, y yo he seleccionado un par de preguntas para que ustedes vean cómo es esta repercusión en los bancos y cuál es el recorrido que nos queda. Les preguntamos si los bancos tienen un SARAS, que es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Esta encuesta tiene datos del 2017, donde prácticamente solo 1 de cada 5 bancos tenía este tipo de análisis. También les preguntamos si tenían una lista de exclusión. Y lo que nos respondieron, un poco mejor, es que el 44% tenía una lista de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una cantidad de sectores o de subsectores a los cuales no les presta esa entidad financiera en función de este tipo de riesgos. ¿Bien? Entonces, con lo anterior, lo que concluimos es que esto que estamos diciendo es algo que está sucediendo en la Argentina, está evolucionando mejor, pero tenemos todavía un recorrido importante. El otro tema son las inversiones. Entonces uno podría decir, bueno, hablamos de la financiación tradicional, donde yo en realidad lo que voy a analizar en el caso de cierto tipo de inversiones es cuál es el periodo de recupero, cuál es la TIR, cuál es el valor actual neto. Los voy a comparar si son bonos en términos de duration, con los comparables, voy a tener en cuenta las calificaciones de riesgo y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, aparece la posibilidad de otro tipo de activos, ¿no? Y en este caso, si uno circunscribe la financiación verde a los bonos verdes, vamos a analizar de qué se trata y cuál ha sido la evolución en los últimos años y por qué esto está vinculado con el rol del económico. Un bono verde es un instrumento de renta fija, como una deuda, ¿sí? Nada más que cotiza en el mercado de capitales. Puede ser emitida por un país, como lo hizo Chile, puede ser emitido como una provincia, como lo hicieron en la Argentina, La Rioja y Jujuy, puede ser emitido por un municipio, puede ser emitido por una empresa, ¿sí? La gran diferencia es que el destino de los fondos está vinculado con actividades
o con proyectos que beneficien el ambiente. Y esto es importante porque cuando uno, digamos, ha trabajado en su momento organizando y colocando obligaciones negociables para empresas o endeudamiento para provincias, muchas veces lo que sucede es que no está claro cuál es el uso de los fondos. Y en este caso, y este es un punto a favor, un bono verde bien estructurado tiene que tener muy claro cuáles van a ser los proyectos que va a financiar, preseleccionados, con ciertos niveles de exigencia de elegibilidad, y también tendría que decir cuál va a ser el beneficio para el ambiente, idealmente medido en disminución de gases de efecto invernadero. Esta es una muy importante diferencia, y si ahora me pongo el sombrero del inversor, que es aquel que va a comprar ese bono, yo voy a tener la certeza, ¿sí?, sujeto a ciertas cuestiones, de que esos fondos no van a ir para cuentas generales en el caso de una provincia, como solía suceder, que eventualmente pueden estar destinados a pagar gastos corrientes, sino que van a ser, por ejemplo, para construir un parque de energía eólica. Ese parque de energía eólica después lo voy a ver, voy a poder ver, ir, tocarlo y saber cuánto está generando y cuál es el ahorro. Entonces, desde ese punto de vista, y acá los inversores cada vez son más exigentes, es importante tener en cuenta este tipo de consideraciones, lo cual hace que exista una demanda importante de este tipo de instrumentos. Y todo esto a su vez tiene que ver con el disclosure o con la apertura de información. ¿Por qué? Porque quien emite este tipo de instrumento va a tener que demostrar después que realmente se construyó el parque solar, y seguramente, porque también está lo que se llama greenwashing, que es lo que queremos evitar, va a tener que demostrar a través de terceros, en el caso, insisto, de que estén bien armados, cuáles que los proyectos en los cuales se dijo que se iba a invertir se había efectivamente invertido y cuál ha sido el beneficio concreto del ambiente. Todo esto nos lleva también a lo que es el deber fiduciario desde el punto de vista del inversor. Entonces, vuelvo a ponerme el rol que tuve en su momento como gerente de riesgo de una FJP, y lo que veíamos nosotros en ese momento era el análisis del flujo de fondos de la compañía, o si era una obligación negociable, el estado de las cuentas de la provincia, junto con el colateral, que podía ser coparticipación federal de impuestos o regalías, y así con cada uno de los casos. Ese deber fiduciario, en la época de la FJP, es decir, en el año 2000, no tenía en cuenta qué pasaba con los riesgos ambientales o cómo eran tratados y eventualmente mitigados los riesgos sociales. Eso ha tenido un vuelco muy importante, sobre todo en los países desarrollados, como en Europa, donde está el mayor nivel, digamos, de complejidad y de compromiso con el tema de las finanzas sostenibles, y ha hecho que el deber fiduciario vaya mucho más allá del análisis de la financiación tradicional que estaba mencionando anteriormente. Entonces, este vuelco también hace que los fondos de pensiones afuera, las compañías de seguro, los fondos mutuos, etcétera, etcétera, tengan participación y tengan voz y voto en las asambleas de las empresas cotizantes respecto de cómo se utilizan los fondos, en qué invierten esos inversores institucionales y cuáles son los resguardos que tienen respecto de los temas ambientales y también de los temas sociales. Entonces, simplemente para dar una idea de magnitud y por qué esto viene increyendo, estos son los últimos años de bonos verdes emitidos en todo el mundo. Si uno pone suma desde el año 2007 hasta diciembre del año 2020, el total de bonos emitidos acumulados es igual a 1 trillón, ¿no?, en moneda estadounidense y bajo la modalidad americana de contabilizar, con un importante crecimiento a partir del año 2015, que es el año en que se firmó el Acuerdo de París. Esto que parece muy bueno, sin embargo, tiene un largo recorrido todavía, porque cuando uno suma el total de bonos vinculados con estas cuestiones y los compara con el total de bonos emitidos de todo tipo en el mundo, son solamente un 4 o un 5%. Si yo esto lo bajo a América Latina, vemos que hay dos jugadores importantes, Brasil y Chile, y que Argentina está, junto con Perú, aproximadamente en el puesto quinto o sexto, con unos 700 millones de dólares emitidos. En América Latina, el destino de esos fondos que yo les había mencionado, que son especificados en los prospectos de emisión, implica un 44% vinculado con energía renovable, un 20% para uso de la tierra y un 20% para transporte.
Ahora, ¿cómo baja esto a nivel del resto? Porque hasta acá, en la parte de inversiones, hemos hablado más que nada de de mercado de capitales. Entonces, hay una serie de iniciativas voluntarias de los bancos de los distintos países donde toman un compromiso de autorregulación que quiere decir básicamente incluir cuestiones ambientales y sociales a la hora de analizar el riesgo y hacer las inversiones. A esto se sumó Argentina, a través de un trabajo que venimos haciendo de más de 5 años desde Fundación Villa Silvestre y con la gente de Bidinvest, para que tuviera Argentina a partir de julio del año 2019 su propio protocolo de finanzas sostenibles, que es esta iniciativa que a su vez hace que los bancos tengan líneas verdes e incorporen el riesgo ambiental y social. Entonces, este protocolo que a nosotros nos da un marco importante para los licenciados en economía, implica un marco general, una especie de paraguas, es una declaración voluntaria de comprometerse para incorporar ciertas estrategias que vamos a ver muy rápidamente, y depende, por supuesto, de cuál es el punto de partida de cada una de las instituciones, porque claramente ni en la Argentina ni en el mundo todos los bancos están al mismo nivel en términos de incorporar las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, o ASG, o ESG en inglés, como se las suele llamar, y el objetivo final de esto es elevar la vara de lo que es el sistema financiero en estas temáticas. Estos son los 18 bancos fundadores, con participación de las 3 cámaras de bancos, e impulsados por Fundación Villa Silvestre y Bidinvest. A esto se sumaron 3 entidades adicionales, hoy en día conforman más del 80% del sistema financiero argentino, el sistema de bancos medido por volumen de préstamos. Esas estrategias, y yo lo que les pido en este caso, y yo los voy a pasar muy rápidamente, pero fíjense ustedes cuál va a ser el rol de los economistas en cada una de estas. Por un lado, tiene que ver con la institucionalización de estas políticas, que es contar con un comité de sustentabilidad, por ejemplo, que esté al rango de la alta gerencia, ¿sí? Para que sea esta especie de paraguas bajo el cual se puedan implementar las políticas. La otra tiene que ver con las inversiones y las líneas verdes. Entonces, para eso es importante generar portfolio de proyectos que apoyen a proyectos de triple impacto, sean vinculados con el cambio climático, pymes lideradas por mujeres, inclusión financiera. Fíjense ustedes que acá el tema ambiental también se mezcla con el tema social. Al mismo tiempo, tener en cuenta lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, los DS12, que son prácticas y producción de consumos sostenibles. El tercero tiene que ver con algo que ya hablamos, que es incorporar el riesgo ambiental y social a lo que es la cartera de créditos, a la hora de decir a quién le voy a prestar y a quién no le voy a prestar. Acá aparece algo que vamos a ver al final, que es capacitarse. ¿Por qué? Porque las entidades financieras nos dicen, mira, esto nos interesa mucho, nos parece muy útil, todo esto, por supuesto, después de un trabajo de 5 años, pero no sabemos bien cómo hacerlo. Y eso tiene que ver en parte con la estrategia 4, que es capacitar al interior de las organizaciones, además de trabajar en la huella directa de los bancos, que es, por ejemplo, disminuir el consumo de electricidad, utilizar en eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua, planificar bien los viajes que se hacen para disminuir el efecto que esto puede tener, pero en realidad, cuando uno analiza la huella directa con la huella indirecta de los bancos, lo más importante es justamente la huella indirecta, que es a quién le prestan y qué van a hacer con esos fondos los prestatarios de los bancos. Bien, entonces, un poco para ir terminando, y este tema del COVID también arrastra todo esto, quería comentar un poco cómo ha sido la evolución, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, estos bonos climáticos en general, o bonos ESG, por ejemplo, uno dice, bueno, están los bonos verdes, que ya comentamos, que son utilizados sobre todo para transporte limpio, para energías limpias, eficiencia energética, uso de la tierra, etcétera, pero también están los bonos sociales, que nacieron después, y esos bonos sociales se pusieron muy de moda en el año 2020, ahora vamos a ver, tienen que ver con temas de salud, con temas de infraestructura básica, con temas de vivienda asequible, con financiar grupos vulnerables, y los bonos sostenibles son un mix entre los bonos sociales y los verdes. Entonces uno saca la foto del año 2018 y dice, de ese total, los bonos verdes representaron el 83%. Cuando va al año 2019, los bonos verdes ya representaban solamente 74%, con un gran crecimiento de los sostenibles. Y cuando vamos al 2020 pasó algo que fue al compás de la pandemia.
En el primer trimestre los bonos verdes prácticamente arrasaron en comparación con los emitidos sociales y sostenibles. En el segundo trimestre los bonos sociales y sostenibles arrasaron por encima de los bonos verdes porque la pandemia ya estaba en todo el mundo. Y acá justamente, no acá, pero a nivel global se emitieron Corona Bonds, es decir, bonos cuyo destino, fondos, iban a ser utilizados para temas de la salud vinculados con el COVID, y algo parecido pasó en los trimestres 3 y 4. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, que estamos hablando de sostenibilidad, y una lectura positiva, optimista de esto, podría ser que las finanzas a nivel global han sido resilientes y han cambiado de bonos verdes a bonos sociales y sostenibles en función de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Bien, para concluir, si bien no hemos podido avanzar, digamos, demasiado en la extensión de ciertos temas, claramente hay tendencias, tanto en la economía real como en las finanzas, hacia la sostenibilidad. El protocolo de finanzas sostenibles de Argentina de alguna manera está reflejando eso, tomando experiencias de otros países y haciéndolo por lo menos por el lado de los bancos. ¿Y por qué empezamos por los bancos? Porque, bueno, si bien el sistema financiero es muy pequeño, en general en la Argentina, en lo que es el mercado bancario es mucho más importante que el mercado de capital. Entonces, por eso que se puso el foco primero en los bancos. También tener en cuenta que se tienen en consideración los riesgos ambientales, pero también los sociales, y esto se vincula con las externalidades que estuvimos hablando anteriormente a través de otros de los ponentes. Este link entre la economía real y el sector financiero, que puede ser que a través de financiación sostenible se pueda llegar a dinamizar las economías regionales que están tan alicaídas en los últimos años, y todo esto influye en el rol que pueda tener el profesional en ciencias económicas y el licenciado en economía en particular. Y sobre esto, claramente no puedo pasar de un día para el otro. Yo hace 5 años mínimo que trabajo en estas temáticas y todavía tengo muchísimo por aprender. Y como decía anteriormente, los bancos y la gente interesada nos dice, sí, pero decime cómo hacerlo. Y esto se vincula justamente con el tema de la capacitación, que es el ODS 4, que es educación en desarrollo sostenible. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el economista, que tal vez trabaja en un banco, en una financiera o en una empresa grande, tenga en cuenta estas cuestiones para poder aplicarlas en el marco de equipos multidisciplinarios. Y en este caso, es muy importante el rol del Consejo, que ya en el año 2019 me invitó a dar una charla sobre esta temática, en particular Inés y la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental, que están siendo pioneros en diseminar estos temas, y esto que hace 3 o 4 años seguramente no me hubieran llamado, porque el tema todavía no estaba, digamos, tan en boga, y ahora me parece muy importante que avancemos sobre esta temática. El protocolo de finanzas sostenibles, como decía, contempla en la estrategia 4, en específico el tema de la capacitación hacia el interior de las entidades financieras, y esto ha tenido también repercusión a nivel de programa ejecutivo en bonos verdes y finanzas sostenibles, que tengo la oportunidad de dirigir en UCEMA, y que a su vez, para que tenga un tratamiento especial a aquellas personas que pertenezcan al Consejo. Y esto, a su vez, ha derivado, que no lo he puesto acá, en una materia dentro de la maestría en finanzas que se llama Finanzas Sostenibles, que es una maestría, la maestría en finanzas de UCEMA, repito, que lo ha incorporado como materia optativa desde el año 2020. Y esto también lo que hace básicamente es marcar una tendencia desde el sector educativo, en particular en estas dos instituciones, el Consejo y UCEMA, que básicamente están registrando los cambios que están habiendo en las finanzas y lo están volcando desde su punto de vista en la capacitación. Con esto termino, espero haber utilizado el tiempo eficientemente y quedo abierto a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias. Como las otras exposiciones, también ha sido riquísimo todo lo que nos has compartido. También una pincelada, me quedo con la importancia de los bonos verdes, no confundir tampoco, ¿no?, con los bonos ligados a los permisos de emisión de gases de efecto invernadero. O sea, las finanzas sostenibles es un espectro amplio donde veo que hay varios temas para seguir incursionando e interiorizándonos, ¿no?, para que los licenciados en economía podamos hacer una buena contribución. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos. Han sido 3 exposiciones muy valiosas e interesantes, sin duda.
y hay más campos que podrían haberse sumado, desde luego, como los requisitos sociales y ambientales para el comercio internacional, una temática típica en la que nos desempeñamos los economistas ciertamente. Muchas gracias a los participantes. Para cerrar esta RCIT, me gustaría dirigir a los expositores. Creo que Carlos tuvo que retirarse por un compromiso que se le superponía, nos hemos extendido un poco en el tiempo. Un par de preguntas dobles para que respondan a voluntad, como deseen, tanto para Antonio como para Pablo entonces. Primera pregunta doble, mirando un poco al ayer, ¿cómo empezó su interés en temas de sostenibilidad? O, si lo desean, alternativamente la pregunta, hacia el mañana. ¿Qué rumbos, horizontes o perspectivas futuras advierten en los mismos? Bueno, por el lado de lo que más trato yo, que son las finanzas y las economías verdes, yo creo que a nivel internacional y cada vez a nivel local es algo que ha llegado para quedarse. El hecho de que ya más de 70 países hayan presentado su NDC, que es esta contribución mencionada anteriormente respecto del Acuerdo de París, importante, y yo creo que a esto hay una cuestión, si vos querés, geopolítica, que es que el nuevo gobierno de Estados Unidos ha manifestado, y ya lo ha hecho, su intención de regresar al Acuerdo de París. Entonces, uno podría decir, bueno, ya sin Estados Unidos en el Acuerdo de París, Estados Unidos era el principal emisor de bonos verdes, para seguir en este tema. Imaginémonos, con el empuje político de este regreso a través del nuevo presidente Biden, yo creo que esto se va a redoblar. En consecuencia, y vale la pena también mencionar que el segundo país emisor en bonos verdes es China, ¿no? Es decir, los dos actores políticos que en el 2015 hicieron un acuerdo para poder generar el Acuerdo de París están de vuelta ambos con los dos pies dentro de lo que es el Acuerdo de París. Entonces, esto me parece que es una señal muy importante respecto de qué es lo que se viene a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez los plazos se van acortando, y el hecho de que se acorten esos plazos quiere decir que tenemos menos tiempo para poder reasignar recursos y que sean orientados a la sostenibilidad. Gracias, Pablo. Y entonces ahora va de vuelta una segunda pregunta doble para que respondan a voluntad Antonio, Pablo. Pensando en potenciales espectadores de esta transmisión, ¿alguna tarea puntual referida a sostenibilidad en la que vean conveniente o necesaria la intervención, revisión, certificación o firma de un economista matriculado? Y también, complementariamente o alternativamente, alguna norma de referencia, lectura recomendada, capacitación disponible que les gustaría destacar particularmente para búsquedas y consultas posteriores. Este es un tema que ya han mencionado en sus exposiciones, pero bueno, si desean enfatizar o comentar algo que no hayan hecho en su momento, pueden hacerlo. Antonio, Pablo. ¿Me escuchás, Sí. Perfecto. Algo que me gustaría destacar, comparto la opinión de Carlos, de que es necesario divulgar todo esto y que de alguna manera también intervenir y señalar. El sector gobierno es uno de los sectores más importantes en esta materia, pero sectorialmente permanece totalmente ajeno a los temas de las evaluaciones sociales y estas consideraciones que hemos tratado a lo largo de toda esta charla. Un solo ejemplo, para muestra basta un botón. Uno de los proyectos de mayor discusión en este momento es el de la hidrovía Paraguay-Paraná, porque ha vencido la concesión y aparentemente, según los diarios de hoy, hay necesidad de apurar, llamar a una nueva licitación
para nueva concesión. Se han hecho solamente en estos últimos tiempos cerca de 50 estudios o opiniones sobre este proyecto. Y algunos han contemplado los temas medioambientales, pero creo que ninguno, por lo menos de los que yo tengo, de los anteriores y de los actuales, contempla los problemas de los beneficios y costos indirectos. Es decir, ninguno ha tratado adecuadamente la problemática de las externalidades en la hidrovía. Algo similar está ocurriendo con el tema ferroviario y portuario y podría dar una cantidad interna de proyectos. Pero el tema de la hidrovía es una inversión de las más grandes que tiene el país y que tiene anunciada de que se va a ejecutar con esta nueva concesión, si es que se da nuevamente la concesión, no se han tenido en cuenta el análisis social y yo creo que es absolutamente necesario que se haga y que se tenga en consideración. Creo que no hace falta decirte a vos, pero sí a la mayoría de los profesionales en ciencias económicas que nos han acompañado y que les agradezco, que es muy importante continuar en este accionar para el reconocimiento de estos nuevos campos que se abre a los economistas y a los licenciados y los esfuerzos que tienen que hacer los contadores para participar en este tipo de actividades que no le es ajena, pero no es de su propia incumbencia. Bueno, yo creo que hemos agotado casi todo el temario. Sí, sí, ciertamente ha sido una charla extensa, pero muy, muy profunda, con mucho contenido para seguir rumiando y pensando. Bueno, si no les parece mal, entonces a los expositores les agradezco profundamente su participación. Para finalizar, me gustaría pedirle al presidente de la Comisión de Estudios Económicos, Comisión Copartícipe, Roberto Pons, aquí presente, que nos dirija unas palabras de síntesis y cierre de este RCIP. Roberto Ponce, licenciado en Economía Política, profesor honorario de la UBA, subdirector del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, presidente de la Comisión de Estudios Económicos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es integrante del CENECO y también ha sido premiado por su trayectoria profesional por nuestro Consejo. Roberto, ¿con qué impresión te quedas de esta charla? ¿Qué te lleva de la misma? Bueno, no voy a hacer una exposición, sino algunas reflexiones que justamente surgen de esta reunión. En primer lugar, hablamos todos como de corrido de desarrollo sostenible, pero después en la práctica quedan disociados. La teoría económica lo toma como una curiosidad, y entonces hay una dicotomía entre la formación académica y el fortalecimiento teórico de las propuestas que se hacen en materia de desarrollo sostenible con las apariciones por fuera de la profesión incluso de corrientes como las finanzas sostenibles, el tema de tratar la economía medioambiental, etc. Yo no digo que haya que reformar totalmente la carrera ni totalmente la teoría. Pues, lógicamente la teoría se va construyendo a lo largo del avance del conocimiento del ser humano. Pero sí empezar a establecer una interacción y una integridad entre esta realidad de cómo funciona la sociedad, la economía y el medio ambiente con el desarrollo teórico de la economía. Por ejemplo, yo he escuchado economistas jóvenes diciéndome, cuando una externalidad se internaliza, deja de ser externalidad. Y yo les digo, es igual que yo choque con el auto, el seguro paga los daños, entonces no existió el choque. No, las externalidades existen. Después uno las atribuye, como dijo muy bien Antonio, en sus beneficios o costos, quiénes son los que los pueden compensar, mitigar o incluso llegar a decir este proyecto no se hace, pero existe, ese concepto existe y no está bien desarrollado en la teoría. Lo mismo esta disociación entre la realidad de
una teoría que dice que todo es reversible, toda la teoría del equilibrio general significa que si nosotros estamos en un desequilibrio, podemos volver al equilibrio anterior. Mentira. Los hechos que se afectaron a la sociedad, al medio ambiente, al agotamiento de los recursos naturales, al cambio tecnológico, etc., hacen irreversible pasar de un equilibrio al otro. Este es un principio de la física de acción y reacción que no es aplicable normalmente en las disciplinas sociales. Lo que el hombre produce de cambios no siempre pueden ser revertidos. Pueden ser compensados, pueden ser superados, pueden ser adaptados, pero no revertidos. Entonces, en ese sentido, el tema que en su momento planteó Joseph Reagan, allá hace 70, 80 años, de incluir dentro de la teoría económica los principios de la termodinámica, de la entropía, etc., lo trataban como loco, lo sacaron de la academia. Pero yo me acordaba que le pasó exactamente lo mismo, no me acuerdo ahora el nombre, ese médico que ya hacia fines del siglo XIX planteaba que había que lavarse las manos. Había detectado que en los hospitales de Londres, normalmente en las parturientas, fallecían muchas parturientas. Y empezó con las estadísticas a encontrar que donde había más higiene había menos casos fatales. Y decían, hay que lavarse las manos también, y lo echaban de la Academia de Medicina. Y hoy, cuando miramos las recomendaciones con el COVID, volvemos a esos viejos principios. O sea, y lo mismo, esto, ya que entramos en el tema del COVID, estas discusiones que se plantearon en la sociedad argentina y en el mundo, de salud o economía, son discusiones falsas. El COVID es un resultado de un determinado modelo de funcionamiento de la economía y la presencia de la pandemia precipita ciertas tendencias de cambio como el teletrabajo y también paraliza o hace desaparecer ciertas actividades que son fuertes en la economía, como el turismo, la hotelería, la gastronomía. Entonces, disociar en la discusión el modelo de los sanitaristas con el modelo de los economistas es directamente confundirnos de que la sociedad son compartimentos estancos, y no es así. Entonces, estos principios de la no reversibilidad en los desequilibrios económicos, el principio de que hay una integración entre los subsistemas sociales, económicos y ambientales, y que de alguna manera uno tiene que tener ese concepto holístico de resolver los problemas, tendría que ser una discusión dentro del Consejo, planteando estas nuevas concepciones de la teoría económica, porque si no, vamos a seguir teniendo conceptos disociados. Entonces los empresarios, por ejemplo, dicen, che, ¿a qué es el impacto ambiental? ¡Qué bacana! ¿Quién lo piden por la resolución tal? Si conoces a alguno que haga algo. Entonces terminan siguiendo con el concepto tradicional, como contaba muy bien Pablo, lo que son análisis de riesgos, costo-beneficios, etcétera, etcétera, y adosan una especie de trabajo, o como responsabilidad social empresaria, un trabajo adicional, que es un compromiso que hay en una resolución, o un compromiso, digamos, de quedar bien con la sociedad haciendo algo de responsabilidad social empresaria. Entonces, esto me parece que es una reflexión que tendríamos que tener en el Consejo, tratar de transmitirlo hacia afuera, de que tenemos que integrar en nuestra actitud ante las profesiones y también ante la academia, de integrar todos estos conceptos en uno solo, porque no son disociados. Esto es lo que quería reflexionar, y que va a ser una lucha muy, muy difícil, pero hay que hacerla. Sí, y agradezco que se haya afrontado este seminario con estos temas. Bueno, coincido, Roberto, es una lucha dura, pero es una lucha que vale la pena dar. Te agradezco mucho tus palabras, Roberto, agradezco sobre todo a los expositores, gracias también a los espectadores, gracias al Consejo, en cuyas comisiones los esperamos a todos. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.